Ya estamos grabando. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los operadores vectoriales porque van a ser importantes a la hora de estudiar cómo se mueven los fluidos, les decía, a través de una tubería, a través de alguna estructura, llámese edificio, puente, barrera montañosa, interacción de diferentes tipos de suelo, etc. Entonces, primero lo que voy a definir es una función. Vamos a definir una función de varias variables. Esto ya lo había hecho antes. Recordemos que una función phi, así la vamos a definir, phi, que depende de xy, es una función que va de R2 y esta viaja a R. Es decir, tú le metes dos valores reales a la función, un valor para X y un valor para Y, ¡pum! Eso te manda a un valor que va a tener phi. Esta función que está aquí, decimos coloquialmente, que se mapea en 3 dimensiones. ¿Ok? Se mapea en 3 dimensiones. Es decir, nosotros vemos una representación tridimensional del comportamiento de la función. A esta función en 3 dimensiones le podemos asociar diferentes características que en términos de un fluido nos pueden decir la velocidad con la que se mueve, la cantidad de energía que tiene ese pedacito de fluido, la temperatura que tiene el fluido, la presión que hay en ese punto, etc. O sea, todos los conceptos que hemos analizado en la hidrostática los podemos extender a un fluido que ya se encuentra en movimiento. Entonces, voy a hacer aquí una representación muy sencilla, tridimensional, para que quede más claro lo que estoy diciendo. Tenemos eje X, eje Y, eje Z. Ahí está. Eje Z, que este sería lo mismo que phi, X y Y. Entonces, voy a dibujar lo más sencillo. Parece que se está trabando un poquito la imagen. Ténganle paciencia. Ya saben que el internet pues no está tan bueno. Entonces, ténganle un poquito de paciencia. Ahí está. Entonces, voy a crecer esto un poquito más. Vamos a crecer un poquito más esta recta. Ahí está bien. Y dijimos que este era el eje Z o phi, como nosotros lo estábamos nombrando ahorita. Phi, que es lo mismo que Z. Entonces vamos a pensar en esta función. Un paraboloide, creo que en su momento también en Matemáticas 2 llegamos a este punto, pero lo vimos de manera muy somera. Vamos a dibujar un paraboloide aquí. Ahí está. Aquí tenemos el paraboloide. Bueno, estoy tratando de que me salga lo mejor posible, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos este paraboloide. Y el paraboloide, ahí está, pues tiene la característica que básicamente lo podemos representar en 2 dimensiones si hacemos cortes. Vean lo que yo voy a hacer. Voy a hacer un plano. Aquí voy a dibujar un plano. Aquí se necesita mucha imaginación y además de imaginación, dibujar bien. Voy a hacer un plano aquí transversal. Se necesita, digamos, imaginación. Y si dibujas bien, pues la imaginación fluye. Vean, un plano transversal y ese plano transversal corta mi figura, mi paraboloide. Entonces lo corta y me genera esta sección que está aquí. ¿Sí la ven? Esta sección la cortó. La rebanó. Entonces, esa rebanada de paraboloide, si yo la veo desde arriba, es decir, si yo me pongo aquí arriba y observo,
Lo que voy a ver en el plano XY es una circunferencia. Voy a dibujar de nuevo esto aquí, X, Y. Lo voy a dibujar más así. X, Y. Ahí está. Pues aquí tenemos X, Y. Y lo que tendríamos visto desde arriba es esto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, si no, voy a ayudarme un poquito más. Les digo, aquí es muy importante dibujar bien porque eso facilita la imaginación. Si no dibujamos bien, pues eso va a dificultar mucho nuestro dibujito. Ahí está. Entonces, ahí tenemos esa representación. Obviamente que nosotros lo estamos viendo aquí como un óvalo, lo estamos viendo como una elipse, pero es una circunferencia. ¿Y qué características tiene una circunferencia? Pues la característica más importante que tiene una circunferencia es que tiene una medida que no cambia y esa medida se llama radio. Recordemos la ecuación de la circunferencia, aquí lo voy a poner, la ecuación, eso desde Matemáticas 1, la ecuación de la circunferencia es esta, x cuadrada más y cuadrada es igual a r al cuadrado. Esta es la ecuación de la circunferencia y lo que me está diciendo es que esta r me va a decir de qué tamaño es la circunferencia, de manera tal que si yo hago otro corte un poquito más arriba, más abajo, por ejemplo aquí, ahora voy a hacer un corte más abajo, por aquí y por aquí. Vean, ahora yo tengo el corte aquí. En este punto vamos a utilizar el amarillo. ¿Sí lo ven? Tengo otro plano y ese plano rebana mi circunferencia en un punto más abajo. Entonces, este plano yo lo puedo traer. Órale, ahí está. Y me genera aquí otra circunferencia. Ahí está, me genera otra circunferencia. ¿Puedo repetir este proceso? Sí, lo podemos repetir un montón de veces. Miren, acabo de descubrir una herramienta que me va a facilitar la vida. Entonces, yo puedo repetir esto un montón de veces y lo que me va a resultar es que esa figura en 3 dimensiones, yo la puedo representar en 2 dimensiones. A esto en topografía se le llama curva topográfica o mapa topográfico. Y lo que te está indicando es la altura del relieve. Ah, pues en este caso esas curvas, estas curvas de aquí, nos están indicando la altura que tiene el paraboloide. A medida que la circunferencia es más grande, la altura también crece en el paraboloide. Por eso estos mapas son tan útiles para los topógrafos y para los ingenieros civiles, porque les permiten ver en 2 dimensiones algo que en realidad está en 3 dimensiones. Imagínense ustedes, para hacer un estudio de suelo, que tengan un mapa en 3 dimensiones en su escritorio. O sea, tendrían las montañas, los lagos, etcétera. Y eso pues a lo mejor es muy fácil de ver, pero es difícil o es complicado de imprimir, de conseguir, etcétera, ¿no? Es muy caro. Entonces, es una ventaja que tenemos las curvas de nivel. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es definir, vamos a poner un ejemplo. Pensemos en esta función. Pensemos en un paraboloide. X cuadrada más y cuadrada igual a phi, que depende de x y también depende de y. Esta es la función de un paraboloide. Significa que si yo le doy valores a x y le doy valores a y, se los doy de comer a la función me va a dar un valor de phi.
Phi, vamos a bautizarlo aquí, por ejemplo, como la altura del paraboloide. ¿Sí? Es la altura del paraboloide. Entonces voy a volver a hacer el dibujito para que quede claro. Entonces tenemos aquí otro dibujito. X, Y, voy a hacer un poquito más chiquito. X, Y, Z. Ahí está. Entonces tenemos esto. Aquí está phi, que es la altura, ya dijimos. X, Y. Por ejemplo, si ustedes quisieran saber cuál es la altura del paraboloide o de la montaña, en el punto, ¿qué pasa? En el punto phi 1, 1. Pues lo que hacemos es phi en el punto 1, 1 es igual a sustituir en vez de la x su coordenada, o sea, 1 al cuadrado más, y lo mismo para y, 1 al cuadrado. Esto es 1 más 1. Por lo tanto, phi, cuando x vale 1 y cuando y vale 1, phi vale 2. De momento eso solo significa la altura, pero después va a representar otros parámetros en hidrodinámica. Les digo que estamos a punto de ver. Lo mismo vean, por ejemplo, en 0, 0. A ver, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, pues esto es 0 más 0, 0. Phi en el punto 2,1. Pues 2 en x, 2 al cuadrado, más 1 en y, 1 al cuadrado, esto es 4 más 1, esto es 5. Y nosotros nos la podemos pasar con todas las combinaciones posibles. Vean, aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3. O sea, tú encuentras todos los puntos. Por ejemplo, el punto 5,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este punto de aquí es 5 en X, 6 en Y. Se lo das de comer a la función. Vamos a ver. Phi 5,6. 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, 5 al cuadrado 25, 6 al cuadrado 36, 25 más 36, ¿cuánto es? 61. 1, sí. Ok, gracias. Entonces significa que la función va a subir ¿hasta qué punto? Hasta 61. Entonces, bueno, aquí vamos de 10 en 10, porque si no, no va a caber. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquí es 70. Entonces, sube hasta 61, sube hasta aquí. Hasta aquí sube, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú tienes un punto, pero luego dibujas otro punto, dibujas otro punto, dibujas otro punto y dibujas todos los puntos. Al dibujar, al mapear, ese es el nombre correcto, al mapear todos los puntos X, Y, Y, recuerden que X, Y, Y son todos. ¿Qué cosa se va a dibujar? Pues lo que se va a dibujar es esto que está aquí. Tú aquí tienes un punto, etcétera. Lo mapeas y lo que te va a generar es un punto aquí en el paraboloide. Entonces tú empiezas a tapizar toda esa malla, toda esa red de puntos y se empieza a construir esa figura geométrica llamada paraboloide. Esa es una cónica. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con los fluidos? ¿Esto qué tiene que ver con hidráulica? Bueno, que un fluido, justamente, un fluido se mueve en 3 dimensiones. Entonces, un fluido al moverse en 3 dimensiones lo podemos caracterizar, es decir, lo podemos describir como una función de 3 variables. 2 independientes, X y Y la tercera variable dependiente, que puede ser en este caso phi, y phi puede ser la velocidad, la aceleración, la posición,
la temperatura, la densidad, la viscosidad, la compresibilidad, etc. La presión, todas esas variables que hemos visto por separado se pueden caracterizar en un fluido. A ver, una pregunta para todos ustedes. Aquí traigo mi termo, que por cierto me quedó muy bueno el café. ¿Dónde creen que sea más denso el café? ¿En la parte superior o en la parte inferior? En la inferior. En la inferior. Muy bien, Monse. ¿Por qué? Porque se concentra más ahí el café, ¿no? El azúcar, el café, etcétera, ¿no? O sea, uno lo agita y se forma una mezcla relativamente homogénea, pero al cabo de cierto tiempo los sedimentos, es decir, las partes sólidas, son más pesadas, son más densas y tienden a colocarse, a depositarse en el fondo. Claro, yo vuelvo a agitar y se vuelve a homogeneizar la mezcla. Esto pasa en el agua de limón. Tú preparas agua de limón y cada cierto tiempo tienes que batirle, porque si no, lo de arriba casi no sabe dulce. Entonces, vean, este es un ejemplo claro de cómo una propiedad del fluido depende de la profundidad, o sea, depende de la posición que tengas. Otro ejemplo, una tubería. Tienes una tubería, la tubería cambia de longitud. Aquí voy a poner ejemplo, voy a poner aquí una aproximación. Muy bien, entonces voy a dibujar una tubería. Ahí está, tenemos una tubería. Esta tubería tiene, pues obviamente, una reducción. Se reduce el área de sección transversal. Profe, ¿qué cosa es el área de sección transversal? Que todo el mundo lo dice, pero no me queda claro. Hacemos un corte aquí. Hacemos un corte, vean. O sea, un corte, pues así como lo que ustedes hacen cuando hacen sus casas. Haces un corte. Y aquí adentro va a quedar una sección cortada. Justamente ese es el nombre. Va a quedar una sección cortada. Bueno, creo que voy a tener que dibujarla. Ahí está. Esa sección cortada, que es una circunferencia, es el área transversal por la que el flujo pasa. Comparen esa área con esta área de acá. O sea, es más pequeña. Por lo tanto, aquí tú tienes un área transversal y por aquí tienes partículas que se están moviendo. Aquí tienes algunas partículas que se mueven con cierta velocidad. Aquí vienen. Bien contentas las partículas moviéndose adentro de la tubería. Y de repente, aquí vean, para empezar, aquí las partículas se juntan, se aprietan más porque el tubo reduce la posibilidad de movimiento de las partículas y su velocidad cambia. Cambian sus direcciones. ¿Y aquí qué pasará? ¿Qué pasará con la velocidad de las partículas? ¿Aumenta más? Concentra y aumenta. Aumenta, muy bien. Concentra y aumenta. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver por qué aumenta su velocidad. Hay algunas cosas que se conservan ahí en el fluido. Aumenta su velocidad. Entonces, esto que acabo de mencionarles es una función de varias variables. ¿Por qué? Porque la velocidad depende de la posición XY. Es decir, yo pongo aquí tradicional eje X de toda la vida, eje Y de toda la vida. Vamos a ponerlo hacia acá. Así. Bien, entonces tenemos aquí Y, X. Y por ejemplo, esta partícula que se encuentra aquí,
esta, se encuentra a cierta distancia del origen. Aquí está. A esta distancia, ¿cómo le llamamos? Acuérdense del curso de estática. ¿Cómo se le llama a ese punto? ¿Se acuerdan? Vector. Vector de posición. Justamente es el vector de posición R. R es el vector de posición y depende de X y de Y. Así lo voy a poner. R depende de X y de Y. Si X cambia y Y cambia, la posición cambia. Entonces, vean, inicialmente la partícula se encontraba aquí. Entonces, el vector de posición era este. Posteriormente, la partícula se movió y después la partícula está hasta por acá. Entonces, vean, ese vector de posición R fue cambiando a lo largo de la trayectoria. Y nosotros sabemos, vean esto que está aquí, es una función de ¿cuántas variables? Una. ¿Cuántas variables hay ahí? 2, 3. Hay 3 variables. La posición la da X y Y. Entonces, si yo derivo esto, la derivada de R respecto del tiempo, pues esto me da la derivada de R que depende de XY respecto del tiempo. Pues esto que está aquí, vean que es una función que depende de 2 variables. Como R depende de 2 variables, tenemos 2 derivadas. A estas derivadas, ¿cómo se les llama? Cuando tu función depende de varias variables. ¿Derivadas de qué tipo? ¿Parciales? Muy bien, derivadas parciales. Porque estamos viendo por separado lo que ocurre con X y por separado lo que ocurre con Y. Entonces estamos viendo parcialmente toda la historia, toda la verdad. Primero con X y luego con Y. Justamente. Entonces, la derivada de R respecto de X, esto me va a decir la velocidad en X. Y la derivada de R respecto de Y, pues esto me va a dar la velocidad en Y. O sea, la velocidad con la que la partícula se mueve en dirección X y la velocidad con la que la partícula se mueve en dirección Y. Profe, ¿puede haber dirección Z? Claro que sí. Imagínense que esta es la partícula. Se acerca, así se está acercando en dirección X. Pero puede hacer esto. Moverse como un tiburón. Se está moviendo en X, ¿sí? Y también se está moviendo en Y, vean. Pero puede hacer esto. ¿Se está moviendo en X? Sí. ¿Se está moviendo en Y? Sí. ¿Se está moviendo en Z? Sí, porque está haciendo una espiral. ¿Lo ven? Entonces, la velocidad de una partícula depende de su velocidad en X, en Y y en Z. ¿Esto para qué? Bueno, esto que está aquí me va a decir quién es el vector velocidad. ¿El vector velocidad quién es? Una velocidad en X y una velocidad en Y. 2 derivadas parciales. Entonces, ahí viene como la conexión directa que hay entre funciones de varias variables, las derivadas parciales que habíamos visto y la dinámica de fluidos. ¿Ok? Entonces, ahora sí voy a definir. Esto básicamente fue un recordatorio de todo lo que ya sabíamos en Matemáticas 2, parte de estática. Y ahora sí voy a definirles un operador vectorial que no es nuevo, pues que no lo había dicho antes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Si no, para continuar. A ver, ahorita la pueden hacer. ¿Todo bien? Todo correcto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el operador vectorial se va a llamar gradiente. Primer operador vectorial.
Operador nabla. Nabla es una letra griega que es un triangulito al revés. Y nabla significa lo siguiente, definición. Cuando digo operador, entiéndase una operación como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Simplemente nos estamos inventando otra operación con derivadas. Las derivadas no van a modificarse, van a ser las mismas, pero vamos a cambiar, vamos a combinar el concepto de derivada con las operaciones que nosotros podemos hacer, suma, resta, etc. Y a eso le vamos a llamar operador. Entonces, definición. El operador nabla se define como, le voy a poner, nabla es igual a la derivada parcial respecto de x en dirección y más la derivada parcial en dirección respecto de y en dirección j, más la derivada parcial respecto de z en dirección k. Esta va a ser la definición de operador nabla. Son derivadas parciales. ¿Qué cosa era i, j y k? Acuérdense. ¿Alguien se acuerda qué cosa era i, j y k? Es igual a x, y, z, ¿no? Sí, solamente que esto nos indica las direcciones. Esto era z, esto era x, esto era y esta parte, los vectores unitarios, me están diciendo la dirección. Se llaman vectores unitarios porque su magnitud es 1. Aquí tenemos a i, a j y a k. Solamente me dicen que esta derivada está en dirección I. Lo mismo está derivada en dirección J y está derivada en dirección K. Entonces, cuando vean que esto se parece bastante a lo que yo hice aquí. Una derivada respecto de X, una derivada respecto de Y. Ahora sí vean esto. Una derivada respecto de X, una derivada respecto de Y, y también lo pude haber hecho con Z, como que tiene congruencia con lo que estábamos haciendo antes. Entonces, cuando aplicamos nabla a una función escalar de tipo phi, que depende de X, de Y y de Z, vean lo que obtenemos. Aplicamos nabla, somos bien obedientes, aplicamos nabla, aquí está, quiero que me salga bien el triangulito. Aplicamos nabla a esta función escalar y lo que queda es esto, derivada respecto de X, pero ¿a quién le vas a poner aquí en la derivada? Pues le voy a derivar phi. Y esto va a ser en dirección correspondiente. Vean, esto va a ser la derivada de phi en dirección y más la derivada de phi respecto de y en dirección j más derivada de phi respecto de z en dirección k. A este operador que acabamos de definir, se le llama gradiente. Esto se llama gradiente de una función escalar. Y el gradiente tiene unas propiedades sumamente interesantes. De hecho, el gradiente es, se los voy a decir así, es el operador vectorial que más uso yo en mi trabajo para estudiar los huracanes. Vean por qué. El gradiente es, digamos, el compañero fiel de un científico, de un ingeniero. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa es el gradiente? Analícenlo, por favor, analícenlo un segundo. ¿Qué tiene aquí el gradiente? Analícenlo. A ver, díganme qué cosa es el gradiente. Analicen qué significa esto, estoy seguro que saben.
¿Qué cosa significa una derivada? El cambio. El cambio. Entonces, el gradiente te está diciendo el cambio, pero junto. O sea, te está diciendo cómo cambia la función en respecto de x en dirección y, pero también te está diciendo cómo cambia la función en dirección y, pero también te está diciendo cómo cambia la función respecto de z. Entonces, el gradiente es el papá de los cambios, porque te dice cómo cambia una función completita. ¿Se entiende? O sea, el gradiente, digamos que es un concepto más general que la derivada que nosotros conocemos, porque el gradiente conjunta, agrupa las derivadas parciales por separado y te dice en conjunto cómo está cambiando el movimiento de una partícula, por ejemplo, a lo largo de su trayectoria, que bien puede ser un fluido, puede ser agua, en el drenaje, en una tubería, o puede ser agua, que es un fluido, gas, que se mueve alrededor del ala de un avión, el fluido que va moviendo el barco cuando va atravesando el mar. O sea, el gradiente te dice absolutamente todo lo que cambia. Y aquí viene lo más importante del gradiente. No lo voy a demostrar porque me llevaría bastante tiempo, pero les puedo recomendar un video para que lo vean. Es complicado de demostrar. Hay que decirlo, es complicado de demostrar, pero se puede. Y lo voy a poner aquí. Nota importantísima. Nota. El gradiente, esto se llama gradiente, indica la dirección de mayor crecimiento de la función, o sea, de mayor cambio. Crecimiento de la función. Voy a hacer un ejemplo. Y vamos a retomar nuestro fiel paraboloide. Phi de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. Vamos a calcular su gradiente. Entonces, su gradiente va a ser igual derivada parcial de phi respecto de x en dirección y más derivada parcial de phi respecto de y en dirección j más derivada parcial de phi respecto de z en dirección k. Perfecto, vamos a calcular cada una de esas derivadas parciales. El gradiente es igual, vamos con la primera. ¿Cuánto vale la derivada parcial de phi respecto de x? Derivada de x cuadrada, ¿cuánto es? 2x. 2x, ¿en qué dirección? Y. Y más derivada parcial de phi respecto de y. Pues 2y. 2y. En dirección j. Dirección j. Más derivada parcial de phi respecto de z. 0, no hay z. 0 en dirección k. Esto simplemente lo podemos ver así. 2x en dirección y más 2y en dirección j. Ese es el vector gradiente que indica la máxima dirección de cambio del paraboloide. A ver, vamos a verlo geométricamente para que vean que esto tiene muchísimo sentido. No quiero perder tiempo, así que voy a copiar todo esto. Ay Dios, todo esto lo voy a copiar. Si se deja. Vamos a copiarlo. Y lo pegamos aquí. Va. Vamos a eliminar lo que se tenga que eliminar. A ver, esto. Ok. Bien, tenemos esto. Acuérdense, este es el paraboloide que acabamos de poner aquí. X cuadrada más y cuadrada. Su representación
en 2 dimensiones es esta que está aquí. Si nosotros la vemos desde arriba, tenemos círculos concéntricos alrededor del 0. Entonces tenemos esto. Vean. Vamos a dibujar aquí XY. ¿Listo? Y, X. Y tenemos círculos concéntricos. Aquí tengo una circunferencia. Ahí está. Después otra. Ahí está. Después otra. ¿Sí se alcanzan a imaginar esto? ¿Que esto en 3 dimensiones es un paraboloide? ¿O no? Sí, yo sí. A ver los demás. Sí. Simón, estás... Sí, ¿no? O sea, tú lo ves de arriba, Sí. cortas muchos planos de arriba y lo que ves son muchas circunferencias. En 3 dimensiones, ¿eso cómo lo vemos? Ah, como un paraboloide. Pero esto es una manera de representarlo. Entonces, vean, yo quiero calcular el gradiente en el punto 1,0. Entonces, vamos a calculemos gradiente de la función en el punto 1x, 0y. Lo sustituimos aquí. Entonces, el gradiente en el punto 1,0, pues va a ser igual, en vez de la x ponle 1, va a quedar 2 por 1 en dirección y, más 2 por y. ¿Y cuánto vale? 0 en dirección j. Muy bien. 2 por 1, 2i, más 2 por 0, 0j. Vamos a dibujar ese vector. ¿En qué punto estábamos? En el punto 1,0. Aquí. Ese es el punto 1x, 0y. ¿Cuánto me tengo que mover? A ver, muchachos, lamentablemente quedan 30 segundos de la clase, entonces salimos, esto quedó grabado, salimos y regresamos nada más para concluir este ejemplo, con el mismo link.